El storytelling estratégico ya no se trata de emocionar, sino de accionar. En este episodio de hoy, de Maldita Narrativa, te cuento las 6 tendencias que marcarán cómo los líderes y marcas personales comunican con impacto en 2025 y 2026. Si tu historia no transforma, solo entretiene. Así que dale al play, que arrancamos. Soy Elia Guardiola, anfitriona de este podcast, y hoy me vas a escuchar un poquito con la voz tocadita, por 2 razones. Una, porque mi maravillosa hija de casi 2 años y medio me ha pegado un resfriado del copón. Y segunda razón es que llevamos unos días en Girona porque estamos en un proceso de mudanza y estamos con muchísimas historias. Me he relajado mucho en la parte profesional, pero estoy viviendo intensamente la parte personal con la familia. Así que esto hace que fuerce más la voz por esa pasión a raudales que me nace de las entrañas. Pero no quería dejar pasar esta ocasión para ser constante con mi capítulo semanal en Maldita Narrativa. Así que hoy vamos a hablar de algo que como líder o como marca personal no puedes seguir posponiendo, y es cómo están evolucionando las narrativas estratégicas y qué necesitas saber para que tu voz siga teniendo peso en este 2025 y para el año que viene, 2026. Porque el storytelling ya no es una moda, es una responsabilidad y sobre todo una ventaja competitiva si lo haces bien, por supuesto. Nos guste o no, el storytelling ya no es una técnica bonita para emocionar. Es una competencia estratégica que está, sobre todo, redefiniendo cómo las marcas personales y los líderes comunican, venden, inspiran y, sobre todo, transforman vidas. Pero ojo, cuidado, el storytelling también se está vaciando de significado. Y aquí mi spoiler, la estamos cagando, porque entre tanto humo y frases vacías tipo cuenta tu historia y conecta, muchas marcas acaban repitiendo fórmulas sin esencia, sin propósito, sin alma, sin datos y sin dirección, que esto suele ser la crónica de una muerte anunciada. En un mundo saturado de discursos, lo que necesitan, bueno, en este caso lo que necesitas tú como marca personal o en este caso como líder, no es contar más historias, sino contarlas mejor y con más propósito. Por eso siempre digo que no es tanto lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Así que estas son las 6 tendencias clave que marcarán el rumbo del storytelling estratégico en lo que queda de 2025 y 2026. Te aviso desde ya, no todas son cómodas, pero te garantizo que todas son necesarias. En la primera tendencia es del relato emocional a la narrativa con propósito medible. Es decir, la emoción ya no basta. Hace unos años emocionar era suficiente. Todos estábamos, bueno, pues quizá más centrados, no había tanto ruido, tanta infoxicación, tanta tecnología avanzada. Contabas una historia personal, un relato íntimo y ya, conexión asegurada, ya era una garantía. Pero hoy la audiencia está cansada de historias que suenan, entre comillas, bonitas, pero son vacías. Así que los líderes que transforman con su voz no solo emocionan, accionan. La emoción sigue siendo una puerta de entrada, por supuestísimo. Esto es condición sine qua non. Pero ahora, pues el foco está en activar la intención, es decir, fidelización, recuerdo, decisión o incluso cambio cultural dentro de una organización. Así que hoy se busca esa acción, no solo emoción. Una historia sin propósito es solo entretenimiento. Una historia con dirección cambia comportamientos. Quédate con estas 2 frases, ¿vale? Insisto, una historia sin propósito es solo entretenimiento. Una historia con dirección cambia comportamientos. Por ejemplo, una directiva que narra su historia de superación no para inspirar solo, sino para activar un programa de liderazgo interno, eso es storytelling estratégico. Por ejemplo, aquí la tendencia sería integrar el storytelling con customer experience, cultura interna y sobre todo posicionamiento. Porque ya no es solo qué historia contamos, sino para qué la contamos y con qué impacto medible vamos a contarla. La segunda tendencia es el data storytelling, del PowerPoint bonito y aburrido, perdón, si hay que ser honestos, al relato accionable. El dato necesita alma, necesita esencia, necesita propósito, necesita humanización. El uso de los datos como argumento de autoridad ya no basta, no es suficiente. Ahora necesitamos darle vida
con la narrativa contextualizada, que esto es lo que hace que transforme el dato frío en una verdad que se recuerda. Es decir, tenemos que ser recordables y sobre todo se comparte y se convierte en decisión. ¿Por qué? Porque los datos nos rodean, pero si no tienen narrativa no generan decisiones. Así que el data storytelling no consiste en tirar cifras y ya, ¡hala! Venga, va que chuta, sino en contextualizarlas con una estructura: conflicto, tensión, aprendizaje y decisión. Un ejemplo podría ser una ONG que muestra el 85% de sus donaciones que provenían de campañas con relato. Evidentemente, en una ONG siempre hay storytelling, siempre hay narrativa. El dato no es el protagonista, es la historia detrás. Eso es el protagonista. Insisto, imagínate una ONG que muestra el 85% de sus donaciones que provienen de las campañas con relato. Insisto en que ese 85% no es el protagonista. Lo que es el protagonista o lo que se convierte en protagonista es esa historia, esa narrativa, ese relato. Así que la tendencia, en este caso, es incorporar visualización de datos, los insights, que los llamamos cualitativos y cuantitativos, las estadísticas. Y, sobre todo, construir historias con tensión, causa y consecuencia basadas, por supuesto, en evidencias. Y sí, incluso en un informe financiero o en un informe sectorial se puede empezar a implementar el data storytelling. Yo creo que tengo algún capítulo en el podcast, porque ya llevamos 23 capítulos. Bueno, llevo 23 capítulos. Digo llevamos porque al final vosotros sois parte de este proyecto, de esta aventura en la que me he encauzado en este 2025. Pero fijaos, yo creo que hay algún capítulo 1 o 2 sobre data storytelling. Ahora bien, spoiler, este agosto va a nacer mi libro Data Storytelling, del pasado al futuro. Ya lo tengo en versión digital, ya es una realidad, lo voy a subir en breve en la escuela Storymotion, incluso en mi página web eliaguardiola.com, y lo voy a compartir en redes sociales. Pero la versión auto editable, bueno, la no me sale la palabra ahora. Jolines, bueno, que lo voy a subir a Amazon, que no me quiero entretener ahora pensando en que la palabra que tengo en la punta de la lengua no me sale. Aquí, la copy, la storyteller, ¿eh? Bueno, para que veáis que cuanto más natural sea nuestro mensaje, mejor. No pienso editar este cachito. Entonces, insisto, Data Storytelling, importantísimo. En agosto van a hacer mi libro, Data Storytelling, que lo voy a subir en Amazon. Autopublicar, ahora me sale la palabra, autopublicar. ¿Vale? Bueno, que también lo hemos autoeditado, así que vamos a ello. Seguimos con la tercera tendencia. La inteligencia artificial ya no es tendencia, es parte del proceso. Y esto es sumamente importante, entender que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Es cierto, lo que estoy diciendo es una obviedad, pero sí que es cierto que utilizar la inteligencia artificial para crear borradores narrativos, analizar emociones en discursos, mapear arquetipos de marca o incluso automatizar el storytelling personalizado serán un habitual, serán algo que, bueno, que formará parte de nuestro proceso diario, de un día a día, ¿no? Será tan habitual como usar Canva para crear una presentación, como todos. ¿Os acordáis cuando empezó Canva? O sea, evidentemente ha evolucionado estratosféricamente Canva, ahora es, vamos, una revolución. Pero sí que es verdad que, en este caso, utilizar la inteligencia artificial para el storytelling estratégico va a ser también parte de un proceso. De hecho, déjame contarte que la inteligencia artificial, la IA, no ha venido a quitarnos la voz, sino a potenciarla. Puedes utilizar la IA para generar borradores, analizar patrones emocionales, clasificar narrativas, pero la ética, la voz auténtica, incluso con esta voz medio resfriada, con esa intensidad, esa intención estratégica, siguen siendo humanas. Así que si la IA te ahorra tiempo, úsala, pero si la IA te quita el alma, te quita la esencia, te quita la personalidad, frena, piensa qué puñetas estás haciendo mal, porque la personalidad de uno no puede ser clonable. De hecho, siempre digo que esto es un inciso en cuanto a la personalidad de cada uno de nosotros. La personalización de las cosas es sumamente importante, es un valor diferenciador.
Pero sí que es cierto que cuando empezamos a arrancar con nuestro proyecto, con nuestros negocios, con nuestro emprendimiento, tendemos mucho a compararnos, incluso cuando ya llevas mucho tiempo. Y esto lo he dicho en varias ocasiones, en varias plataformas, en el online, en el analógico, en el presencial. Pero sí que es cierto que tenemos picos bueno, pues de estar súper eufóricos, picos de no estar tan eufóricos, picos de nos sale todo muy bien, picos que no sale tan bien las cosas, y no pasa nada, somos humanos, somos seres más emocionales que racionales. Ahora bien, la comparación genera frustración. El hecho de crear frustración hace que no avances, porque estás perdiendo el tiempo en intentar ser alguien que nunca vas a ser. Es decir, como decía Oscar Wilde, sé tú mismo, los demás papeles ya están elegidos. Tú no puedes ser otro profesional que admiras, que idolatras, que lo tienes deificado. A ver, que esas personas que deificas también son humanos y la cagan, meten la pata. Yo me comparé durante mucho tiempo con, bueno, pues con personas que están más arriba que yo, que han conseguido más cosas que yo, que me gustaba la forma o que me gusta la forma que trabajan, hasta que entendí, hace ya algún año que otro, que yo no puedo ser esas personas y lo más importante, no quiero ser esas personas. Yo tengo que ser Elia Guardiola, con mis más, con mis menos, con mis virtudes, con mis defectos, con mis talentos, con mis carencias, pero con quien me tengo que comparar única y exclusivamente es con la Elia de ayer o si es por la tarde, con la Elia de esta mañana. Pero bueno, con la Elia de ayer. Y esto hace que cada día seas una versión mejorada de lo que ayer ya eras. Así que, insisto, la IA, si te ahorra tiempo, fantástico. Si te quita tiempo o si te quita la personalización, en este caso, párala, por favor. Párate y piensa qué estás haciendo. Utiliza esa mentalidad positiva y beneficiosa para tus negocios, incluso para tu desarrollo personal y tu parte más emocional. La IA, insisto, no ha venido a quitarnos la voz, pero sí que ha llegado para potenciarla. Así que la tendencia es humanizar lo generado por la inteligencia artificial. La clave no es que lo crea una máquina, un robot, una tecnología, sino que lo dirija una mente crítica con visión y ética narrativa. La cuarta tendencia es, bueno, o son las narrativas fragmentadas y multiplataforma. Y esto es importante. A ver, ojo, cuidado. Las narrativas en todos los canales. Tu historia vive en LinkedIn, en Instagram, en un keynote, en un podcast o en una comida de networking. Y para muestra, un botón. Estoy grabando este podcast, este capítulo de mi podcast, y lo primero que he dicho es, ostras, tengo la voz entrecortada, un poco tocada, porque mi hija me ha pegado un resfriado. Y encima llevo una semana en casa, bueno, 3 o 4 días en casa de mis padres, en Girona, con mucha intensidad emocional, porque estamos en un proceso de mudanza de Madrid a Girona. Entonces, fuerzo más la voz. Todo esto, la mayoría de podcasts lo obvian. Es como que tienen que ser sumamente perfectos, el entorno perfecto, el outfit perfecto, el escenario perfecto, todo muy encorsetado. Y la vida no es encorsetada. La vida tiene sus luces, sus sombras, tiene sus, no sé, sus jodiendas, sus hitos, sus logros. Pero siempre es importante entender que no existe una vida perfecta. La vida perfecta es aquella que esas imperfecciones forman parte del proceso de aprendizaje y de crecimiento. Así que te recomiendo que cuando escribas, cuando hables, incluso yo enseño oratoria para líderes, para directivos, para emprendedores. Oratoria no es más que hablar en público, no solo en la parte profesional, sino inclusive en la parte personal. Y esto en las negociaciones, cuando tienes que presentar un proyecto en una ronda de inversores, yo qué sé, de tu startup, o incluso una idea en otro departamento de tu empresa. La oratoria, el poder hablar en público de una forma natural, cercana y sobre todo auténtica, esto es lo que hace que te elijan. Así que tenlo en cuenta la próxima vez que quieras un discurso totalmente encorsetado y como que 1 más 1 son 2. No, señores, señoras, la vida no son 1 más 1 son 2. La vida muchas veces son 7,5 o 3.000 y hay que asumirlo, respetarlo y abrazar también esas imperfecciones. De hecho, este cachito sobre la imperfección, sobre la personalización, sobre ser auténticos, ni tan siquiera lo tenía en el guión de hoy. Ahí
otra muestra de que la autenticidad es lo que tiene que prevalecer y preestablecerse como algo diferente de tu competencia, sobre todo tu competencia leal, por supuesto. No hablo de la competencia desleal, hablo de la competencia que nos hace también crecer y sobre todo la autenticidad con uno mismo. Así que volviendo a esta cuarta tendencia, narrativa en todo canal. Insisto, tu historia vive en LinkedIn, en Instagram, en un keynote, en un podcast, en una comida de networking, yo qué sé, vas a un evento y también estás ahí vendiendo tu historia. Es parte del proceso de venderte de forma, pues bueno, pues totalmente intrínseca a ese mensaje o ese discurso. Lo que cambia normalmente es el formato, no es el fondo. Necesitas narrativa modular. ¿Qué quiere decir esto? Que un mismo mensaje sea adaptado a cada canal sin perder la esencia. Narrativa modular, ¿de acuerdo? Esto es súper importante. ¿Por qué? Pues bueno, porque el storytelling de marca ya no vive en ese único canal, como bien te comentaba o como bien os comentaba, ni tiene un único formato. Las audiencias, de hecho, consumen historias en reels, en newsletter, en podcast, en discursos, en chats de WhatsApp, inclusive en post de LinkedIn, como os decía ahora. Pero aquí fíjate que si no hay coherencia narrativa, hay pérdida de autoridad. Y esto es otro punto muy importante dentro de las narrativas fragmentadas y multiplataforma. El otro día estábamos, mira, no estaba tampoco en el guión, pero es un caso real que nos pasó precisamente ayer a Pablo y a mí. Estábamos reunidos con el director de una oficina de un banco y detrás tenía un cartel que ponía, pues bueno, pues el típico eslogan, bueno, pues una frase motivacional y demás, ¿no? Y yo me quedé pensando en ese eslogan, en ese copywriting, ¿no? Porque al final son textos persuasivos. Y le dije, oye Dani, ¿qué te parece si me das un papel y te mejoro ese texto? Así como me escucháis. Yo a Dani no lo conocía de nada, es el director de la oficina, donde estábamos hablando de la hipoteca de la casa, bla, 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 ¿vale? Y yo, que soy osada por excelencia y atrevida como pocas, me atreví a venderme sin que pareciera que me estaba vendiendo. Fijaos qué interesante. Lo hice de forma inconsciente, también os lo puedo garantizar. Me nació, ¿vale? Yo veo un texto que, bueno, que se puede mejorar y me nace poder corregirlo para adaptarlo a algo mejor. Entonces me dio un papel y empecé a escribir. Cuando él estaba hablando con Pablo de sus cosas. Y cuando él lo vio, me dijo, joder, vaya pasada, ¿no? Vaya cambio. Dice, pero también en defensa de, claro, evidentemente tenía que defender su marca, los anuncios y tal. Y le digo, claro, aquí está el kit de la cuestión. Los anuncios pueden ser muy emocionales, pero si no tiene coherencia y congruencia con el resto de plataformas, el mensaje se pierde. O sea que hay algo que cojea. Si no hay coherencia narrativa en la newsletter, en las redes sociales, en la página web, en los anuncios, entonces hay pérdida de autoridad. Fijaos cuán importante es y lo pongo como ejemplo. Así que la tendencia es diseñar narrativas modulares, un mismo mensaje transformado en múltiples piezas que conservan ese ADN del relato de la marca en cualquier canal. La quinta tendencia es el storytelling y el liderazgo encarnado. Me diréis, ¿pero qué dices, loca? ¿Qué es esto de el liderazgo encarnado? El líder que no actúa no inspira. El storytelling sin coherencia se cae. Chimpún, pero esto es una realidad. Así que hoy la gente detecta rápido si lo que dices no se alinea con lo que haces. El liderazgo narrativo no es solo contar que eres el líder, que hay algunos que se tachan de líder y luego son jefes, ¿vale? Y ojo, aquí la diferencia, al jefe le catas las órdenes, solo manda, no se sube las mangas y se mete en el barro contigo, no se preocupa por tus temas, por tus problemas personales y profesionales, ni tampoco inspira. Pero un líder sí, un líder es aquel que procura crear una pequeña gran familia donde tu desarrollo personal, tu crecimiento profesional como parte del equipo es un objetivo para él, ¿de acuerdo? Así que el liderazgo narrativo no es solo contar que eres líder, sino que es mostrarlo con hechos, con decisiones y sobre todo con cultura. Porque los líderes que impactan ya no solo cuentan historias, las representan. Hay una exigencia creciente para mí, desde mi punto de vista, de alinear discurso y acción y sobre todo de traducir los valores narrados en decisiones visibles. Aquí, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Pues un CEO
que, yo qué sé, visibiliza los errores. Aquí muestra cómo aprendió y lidera desde la vulnerabilidad. Así que lo que hace es, o lo que consigue, es conectar más que uno que solo celebra éxitos. Y de hecho la tendencia en este punto, como resumen, es que los líderes que comunican desde la experiencia vivida, la vulnerabilidad bien gestionada y con ejemplos reales, son los que tienen más éxito. Éxito entendido como, como un retorno de la inversión en todos los ámbitos de la empresa mucho más grande, ¿no? Lo potencia. Así que la tendencia es que los líderes comuniquen desde esa experiencia real, no ficticia, no inventada. A ver, tú una historia puedes maquillarla un poco, pero no mentir sobre ella. Siempre tiene que ser basado en una historia real. Así que lo que hacen es contar esa parte de vulnerabilidad, es decir, exponerse un poco, no demasiado, por supuesto. No hace falta que cuentes cómo te acuestas con tu mujer o cuántas veces vas al baño, pero sí que es importante transmitir esos pequeños conflictos, dualidades que tú tienes en tu vida como líder, que te han inspirado y motivado a ser mejor persona, a ser mejor profesional y a crecer. Esto también, en consecuencia y por ende, hace que inspires a todo tu equipo y a otras personas que no forman parte de tu empresa. Así que no lo hagas desde el eslogan de manual. Y finalmente, la sexta tendencia es de la marca personal al liderazgo narrativo. Y esto es muy importante. Marca personal no es lo mismo que egoteca, ¿de acuerdo? El storytelling del yo, ya no funciona. Tu historia tiene sentido cuando transforma a otras personas. Si tú tu historia la cuentas, aunque haya sido motivacional, pero no transforma vidas ajenas, pues perdón, caca de la vaca. O sea, es que no. Ya no basta con posicionarte como experto, o como super mega gurú, o como super líder de mercado. El nuevo liderazgo narrativo exige crear comunidad, diseñar impacto y sostener conversaciones más allá de un post viral. Aquí es importante que si tu relato no crea comunidad, solo crea ego. Ego ya no entendido como amor propio o autoestima, sino ego entendido como egolatría, narcisismo, arrogancia, soberbia. Así que lo importante es cómo tu historia resuena en quienes te escuchan y qué los impulsa a hacer después de escucharte. La tendencia entonces es pasar del yo al nosotros, convertir tu marca personal en una plataforma de transformación para tu audiencia, para tu equipo o inclusive para tu sector. Puedes inspirar a otros líderes. De hecho, para mí es uno de los objetivos. Yo puedo considerar que puedo ser líder en un sector o que me han convertido en líder de mi sector, pero sobre todo a mí me gusta pensar que mi experiencia, mi conocimiento puede también ayudar a otros líderes de mi sector, inclusive a mi competencia, que esto nos hace crecer de forma bidireccional. ¿Qué implica todo esto para ir terminando para ti como líder o marca personal? Bueno, pues que el storytelling estratégico no es una herramienta decorativa, es un vehículo de dirección, de influencia y sobre todo de acción consciente. Y si no lo dominas con intención, alguien más lo hará por ti y va a ser, bueno, la crónica de una muerte anunciada. Va a ser un desastre. Contará tu historia desde fuera. Y cuando alguien cuenta tu historia desde fuera, antes de que tú la cuentes, insisto, va en saco roto y sobre todo que va a proyectar una percepción de ti que no es. Por eso siempre digo, cuenta la historia de tu marca o escribe la historia de tu marca para que no la escriban otros. Si no cuentas tu historia, no existes. Así que de ahí también, por eso, por esas razones, por esas tendencias, lo que hice fue crear mi programa Storylab, que lo arrancamos en noviembre, que es sobre todo, un programa avanzado de narrativa, de impacto para líderes, directivos y marcas personales con propósito. Para mí es una especie de laboratorio donde la teoría se transforma en estrategia y la estrategia se transforma en algo real, en algo tangible, palpable. Es un programa de storytelling en todos los ámbitos. Storytelling, story experience, data storytelling, story making, todo lo que conlleva la narrativa para líderes, el storytelling estratégico y sobre todo el cómo hablar en público en cualquier ámbito de tu vida. Así que estas tendencias no son teoría, son el terreno real donde juegan las marcas personales que marcan la diferencia. Ten muy presente estas 6 tendencias, porque la verdad es que estas 6 tendencias las vamos a trabajar muy de cerca en Storylab. Así que
Señores, señoras, chicos, chicas, hasta aquí hoy, que me he emocionado un montón. Llevamos ya 25 minutos, creo que es el capítulo más largo de mi podcast hasta la fecha. Espero que te haya resultado interesante, espero que hayas tomado muchos apuntes, espero que empieces a implementar, aunque sea hoy mismo, una de estas tendencias y poco a poco lleves a cabo las 6. Nos escuchamos en el próximo capítulo de la semana que viene, aquí en Maldita Narrativa, donde nacen las historias y potencian tu voz. Recuerda, la IA no nos va a quitar la voz. Esto es sumamente importante que te quedes con ello. Una historia sin propósito es solo entretenimiento, pero una historia con dirección cambia comportamientos. ¡Hasta luego!